son preciosos, así que agradezco de verdad a todos los músicos, los que cantan, a los del sonido, multimedia, protocolo. Tenemos hoy una fotógrafa que vino, los chicos sacan fotos y trajimos la fotógrafa, tenemos todo. A los que hacen posible que todo esto salga al aire, y a Dios por sobre todas las cosas, porque estuvimos hasta último momento temblorosos porque no había internet. Se había roto la fibra óptica, no la nuestra, sino la de la empresa en Río Gallegos, si no me equivoco, así dijeron, me parece, y dijeron que íbamos a estar sin la posibilidad de transmitir, así que ya estamos buscando datos para salir por Facebook, aunque sea, y bueno, gracias al Señor, a su infinita misericordia, se habilitaron las redes de vuelta y podemos estar hoy en vivo con ustedes, agradeciendo al Señor por su fidelidad, porque hemos orado para eso y Dios ha sido fiel. Estamos hoy, nunca pensé que iba a estar a esta altura del año, ni en este año, haciendo lo que estamos haciendo, juntarnos aquí en el auditorio, con capacidad para 300 personas, y si ustedes vienen alrededor mío, todas las sillas apiladas, y solo los músicos, bueno, los que nombré recién, los que están en multimedia, en el sonido, en la edición, en todas estas cosas, un pequeño grupo, 183 días para nosotros, 179 días en el país que estamos en cuarentena. Nunca pensamos que íbamos a poder estar así, pero una cosa sé, que Dios es fiel, siempre fiel. Y quizás vos dijiste, y oro para que el coronavirus se vaya y que ya no es... Estamos peor que nunca en el país, estamos más complicados. Pero quiero decirte esto, que aunque lo que pidas no suceda, Dios sigue siendo fiel. Y por eso quizás nos llamen locos, porque creemos en ese eterno Dios poderoso que es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos, creemos o imaginamos, y cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al pensamiento de una persona, es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. O sea que Dios va a sorprenderte, Dios está dispuesto a sorprenderte. En este año donde creemos que Dios va a hacer algo glorioso, no sabíamos cómo lo iba a hacer, pero lo está haciendo. Como dije recién cuando comencé e hice una oración, agradeciendo a Dios por la vida de todos los que están en las distintas provincias, distintas ciudades de nuestro país, y algunos que lo escuchan hasta del extranjero en otro tiempo, en otros momentos, porque queda en las redes. Sabemos que esto es maravilloso y que nunca pensamos que iba a pasar, pero dijimos que este sería un año de expansión, de manifestación, de entusiasmo y de visión. Y estamos en este trimestre de la manifestación, donde entendemos que Dios está más interesado que nosotros en manifestarse Él a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Y que vos y yo podamos permitirle al Espíritu Santo que se manifieste a través de nosotros. Y tenemos que pedirle al Señor que eso acontezca. Nosotros estamos ya en el mes 9, el mundo está en el mes 9, el mes de, como nosotros lo llamamos acá, mes de alumbramiento, ¿no? Esos juegos que hago yo siempre con los números, pero ese número 9 que es el embarazo de una mujer, y al 9º mes da a luz lo que tenía dentro, ese bebé que estaba ahí adentro hacía 9 meses. Y llegó el momento de que se manifestara esa vida y saliera al exterior. Nosotros lo llamamos dar a luz porque esa personita que estaba oculta en el vientre de su mamá, en la pancita, y en un momento, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, en un parto normal, sale el bebé y es dado a luz y se manifiesta lo que estaba guardado. Y ahí vemos la belleza de la vida, la belleza de los milagros de la creación de Dios. Y como siempre digo al Señor, esas cosas que como yo no las puedo entender, espero que cuando esté en su presencia, que me sea revelado todo, porque es algo que no puedo entender, estos milagros de la vida que Él ha hecho para nosotros. No solo de la vida física, sino también de la vida espiritual, que para muchos ser manifestados, ser dados a luz,
para algunos hemos sido dolores de parto. El apóstol Pablo dice que por algunos había sufrido como dolores de parto, porque no podían entender la palabra, porque no les entraba la palabra. Pero gracias a Dios que vos que estás ahí, estás escuchando, y espero que la palabra de Dios te haya dado vida en abundancia. Y si estás por primera vez, te pido que te quedes hasta el final, así oramos juntos para que Dios se glorifique en tu vida. Yo quiero compartir con ustedes unos pasajes de la Escritura, pero fundamentado en algo que es importante para nosotros. Todo ser humano, toda persona, varón o mujer, no importa, vive mucho de la visión externa. No es de lo que yo veo, sino de la visión externa hacia mí, de lo que la gente mira, de la mirada ajena hacia mi vida. Cómo me ven, cómo puedo mejorar, cómo puedo agradar. Entonces nos vestimos, nos arreglamos y tratamos de estar siempre de una manera, de acuerdo a nuestras posibilidades, aceptable, porque ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir si yo ando así nomás? O sea, muchos complejos y muchas cosas por el qué dirán. Uno siempre tiene esos prejuicios en la vida. Y entonces uno vive tiene una forma de vida a veces condicionada por el qué dirán. No puedo agradar a todos, es imposible, yo te lo digo ahora, nunca vas a agradar a todos. Nunca nadie pudo agradar a todo el mundo, ni Jesús. Jesús, te estoy hablando de la persona, si hubo una persona buena, íntegra, honesta, maravillosa, sin embargo, gente lo odió y buscó la manera hasta que encontró con mentiras, con fraudes, hacerle un juicio para matarlo, castigarlo y matarlo. Pero eso significa que por más que te esfuerces, nunca vas a poder agradarles a todos. No obstante, vos tenés que tener convicciones en la vida, vos tenés que estar convencido de lo que tenés, saber de lo que recibiste, lo que tenés y lo que vas a manifestar. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió en un tiempo bastante difícil. De hecho, que él era difícil para la iglesia. A él lo conocemos que no se llamaba Pablo, no era el apóstol Pablo, se llamaba Saulo de Tarso, criado, educado, instruido en la ciudad de Tarso. Y ese hombre era un hombre muy perverso para la iglesia, los buscaba para matarlos. Entonces se vivía en un tiempo muy particular, un tiempo bastante conflictivo. Pero hubo algo que él tuvo, una experiencia muy fuerte con el Señor, y él conoció de verdad el poder, la sabiduría y la salvación que viene de parte del Señor. Eso lo lleva a él a cambiar su manera de ser. El de ser, de tener un montón de honores, y ahora yo voy a hablar de eso en unos instantes. Vamos a hablar de todo lo que él ha hecho para nosotros hoy. ¿Quién era? ¿Cómo vivía? Tuvo un encuentro con Jesús y cómo cambió. Ese hombre transitó por muchísimos lugares de esta tierra para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él dice, soy enviado del Señor a las naciones. Él decía así, él llevaba la palabra, porque la palabra no solo era para los judíos, sino también para los que no eran judíos, para los gentiles, para la gente que no pertenecía al pueblo de Israel. También él fue comisionado para eso. Dios lo llama para eso. Y vivía en una comunidad, en una sociedad bastante difícil. Por eso el apóstol Pablo escribe en su una de las primeras cartas, la primera carta, que yo podría decir que es el fundamento de la fe cristiana, que es la carta a los romanos. En la carta a los romanos, el apóstol Pablo, tenemos que entender que él tenía una posición tomada, y entonces dice así, Romanos capítulo 1, versículo 16, para muchos quizás conocido, pero vamos a leerlo un poquitito. Yo sí, ustedes saben que me gusta, la mayoría de ustedes tienen la Biblia en versión Reina Valera, y a mí me gusta leer en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y yo así lo voy a leer hoy. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero y también a los gentiles. Y esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra
del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Porque pues no me avergüenzo de la buena noticia. Mire, hay algo que es interesante. Siempre que uno habla, dice, o en este caso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma esta carta, y no hay palabras inocentes, no hay un se me ocurrió y lo dije. No, siempre hay un porqué, y en este caso hay un porqué muy interesante. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia, no me avergüenzo de esta buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Si vos te animás en esta noche, si no conociste a Jesús nunca, si nunca tomaste una decisión por Jesús, si en esta noche vos te animás a creer, si te animás a creer, este es el momento clave para que puedas entender el poder de la salvación, el poder de la manifestación de Dios en tu vida. Pero después vamos a hablar para hacer una oración juntos, como dije hoy. Como dije recién, no hay palabras inocentes. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, entonces, no tengo vergüenza? No me avergüenza esa buena noticia, no me avergüenza el evangelio. Ahora, qué interesante que no dice, no me avergüenzo por mí. Él no se avergonzaba de decir, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia de salvación. Eso a mí no me produce vergüenza, porque no es una palabra, esto es el poder de Dios que actúa para la transformación de las vidas. Yo no me avergüenzo de poseer un poder de Dios que es capaz de transformar una vida, como lo hizo conmigo, como lo hizo con vos, como lo hizo con otros, como hay un montón de gente que dice, yo he conocido a Dios y mi vida ha sido transformada. Tuve un encuentro con Jesús. Por eso no tengo vergüenza. Y yo lo titulé así a la predicación de hoy. No tengo vergüenza, es poder. Así nomás. Porque ahora lo vamos a tratar de explayar un poquito mejor. No tengo vergüenza, es poder. Había algo interesante porque el apóstol Pablo escribe esto. Punto 1, tenemos que saber que Pablo, él mismo lo escribe, es ciudadano romano, por ley y por herencia. Seguramente alguno de sus antepasados hizo algo importante a favor del imperio romano y entonces lo nombran ciudadano y por consecuencia su familia empieza a ser romana. Hoy diríamos, saca una carta de ciudadanía, se hace ciudadano de un lugar y el hijo que tiene va a ser así como lo es uno ya. Y empiezan a tener esta herencia. Entonces el apóstol Pablo era romano por herencia, por ley. Y si era romano, sabía y conocía el imperio, lo que significa ser tener un gobierno imperialista. Es que va con fuerza, con poder, con autoridad para derrocar todo lo que hay delante de ellos. Imperio está muy relacionado con el poder. Pero también nosotros conocemos que Pablo se llamaba en primera instancia, antes de ser cambiado el nombre por el Señor, se llamaba Saulo y lo decían Saulo de Tarso. Jesús de Nazaret, ¿por qué? Porque se crió en Nazaret. Y Saulo de Tarso porque se crió en Tarso. Y Tarso era una ciudad griega. O sea, era romano por herencia o por ley, era instruido entre los griegos. Y ustedes saben que los griegos tenían mucha filosofía, mucha intelectualidad, mucha letra. Ellos solo les interesaba la sabiduría. Pero él era también, por una cuestión sanguínea, judío, de la tribu de Benjamín. O sea, el tipo era romano, ciudadano romano, criado con los griegos, pero judío. Y los judíos, ustedes saben que eran súper fanáticos de la fe, religiosos, y que si uno mira la historia de Jesús y lo que pasa a continuación de Jesús con un tal Saulo, que mataban a los cristianos. Estaban enceguecidos por una religiosidad, por un antiguo pacto que no podían entender que podía ser renovado. Vivían, diría Claudio, como hablaba hoy en estos días, de la verdad antigua y la verdad presente, la verdad actual. Vivían con una mentalidad añeja
Y no podían entender que había llegado el Mesías, y de hecho que hicieron lo posible por destruirlo, por matarlo, por aniquilarlo, por arrancarlo del medio. O sea, los romanos hablaban de poder, los griegos de sabiduría y los judíos de religiosidad. Por eso el apóstol Pablo, que se estaba moviendo en medio de todo eso, dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la buena noticia, porque para los romanos les estoy hablando de poder. Para los griegos les estoy hablando de la sabiduría que hay en toda esta palabra. Y a los judíos les digo que hay salvación en ese poder de Dios. Por eso no era inocente esa declaración que nosotros a veces la decimos sin tener tanto conocimiento. Los romanos, con esa cultura de poder, creían que el cristianismo era para los débiles, para los esclavos, para los que no tenían proyectos. Por eso Pablo le dice: error, caballeros, yo no tengo vergüenza de esta buena noticia, porque para ustedes que entienden algo de poder, les digo, esta revelación, este evangelio, esta buena noticia, por sobre todas las cosas, es poder de Dios en acción, para que lo recibas vos hoy. Estaban los filósofos. Para los griegos, el cristianismo era de ignorantes. ¿Cómo podían? No, y discutían. Si ven en Hechos 17 estaban los estoicos, los epicúreos, gente que decía que Dios, creían los dioses, epicúreos, ¿no? Que creían todos los dioses, pero los dioses no se metían en la vida. Le decían: error, Dios sí se mete en la vida de todos nosotros. Ustedes que creen que los dioses no se meten, Dios está interesado en actuar en la salvación de cada uno de nosotros. Terrible la palabra. Y los judíos que estaban ahí en la religiosidad, para ellos un cristiano era un hereje, había que matarlo. Era un hereje que no tenía salvación, había que aniquilarlos. Y él les dice: es salvación. Es la salvación de Dios soltada para nosotros. Por eso él dice: no tengo vergüenza, esto es poder. Y yo quiero que lo digas en tu vida. Si recibiste a Jesús en tu corazón, empecemos con estas locuras de no tener vergüenza. No tengo vergüenza, es poder. Decirlo, ¿te animás? No tengo vergüenza, es poder. Esto es lo que tenés. Porque algunos andan dando lástima. ¿Y vos qué sos? No, yo soy cristiano. ¿Cómo? No te entiendo. Recuerdo aquella vez, hace muchos años que lo escuché y lo dije muchas veces también, que alguien había dicho: yo estoy tan feliz, tan contento, porque hace como 5 años que trabajo en esta fábrica y nadie sabe que soy cristiano. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás contento de que nadie sabe? Todo el mundo tendría que saberlo, no por lo que hablas, sino por lo que vivís. No por lo que decís, sino por cómo te comportás, cómo transitas en la vida. A Pablo le decían ignorante, débil y hereje. Y él les decía al débil, a los romanos que le decían débil, les dice: yo tengo el poder de Dios. A los griegos que le decían ignorantes, yo tengo al Dios de la sabiduría que se me ha revelado y me ha hecho entender que hay poder en él. Y a los que le decían hereje, les decía: en Jesús hay salvación. Esa es la buena noticia que yo tengo para ustedes. Para vos hay poder, hay sabiduría, hay salvación. Poder para sanar, para liberar, para restaurar, para proveer, para cuidar, para transformar, para restaurar, para resucitar lo que estaba muerto. Hay poder de Dios. Esto es lo que tenés que entender, que esta buena noticia que nosotros decimos no es para que está reventado, destruido, y entonces vamos ahí como para soltarle la extrema unción y antes que se muera que conozca a Jesús. Sí, amén, por supuesto que estamos interesados en eso, pero nosotros buscamos a ver quién tiene un problema, así le llevamos el evangelio. El evangelio no es para los problemáticos, no es solo para los que tienen problemas, es para la humanidad, es porque de tal manera Dios amó a todo el sistema, a toda la gente, a todo el mundo, no a los que tienen problemas. Porque a los que son poderosos, yo les quiero presentar a un Dios que es más poderoso que ellos. A los que tienen dinero y creen que tienen el poder del dinero, yo tengo un Dios que es más poderoso que el dinero. Sí, porque esto es lo que creo.
yo tengo un Dios que me da la sabiduría. ¿Por qué? Porque fue revelada a los niños, dice la Escritura, no lo digo yo. Porque le fue escondida a los sabios y revelada a los niños. Y dice la Escritura que el Señor escogió a lo que no es para avergonzar a lo que es. Lo vil y lo menospreciado escoge Dios para glorificarse Él en su sabiduría. Pensadores, filósofos, con ese espíritu griego de querer saber todas las cosas. No lo podés conocer a Dios por la sabiduría. Lo tenés que conocer por la buena noticia que tengo para darte. Y a los que le decían, hereje, ahí estaba la salvación. La salvación viene. ¿Para quién? Para todo aquel que crea. Para todo aquel o aquella que crea en esta palabra. Porque esto es así. Esta palabra yo te la puedo soltar y vos podés tomarla o rechazarla. Podés aceptarla o negarla. Pero si la recibís, si la crees, esta palabra, solo esta palabra se transforma en poder del Señor para salvación, para transformación, para restauración, para lo que vos estás necesitando. Hay una gracia del Señor que se tiene que manifestar en tu vida. El apóstol Pablo conoció el poder de Dios. Pablo era un poderoso, Pablo era un poderoso. Pablo era, wow, era terrible Pablo. Pero ¿qué dice el Señor? Yo a este me lo voy a agarrar. Pero Pablo tenía lo que se le pueda ocurrir a uno, ¿no? De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Ya vamos a hablar de todo eso, pero quiero seguir con esto. El poderoso Pablo que iba a matar a gente cristiana, no importa dónde estaba, la Biblia cuenta en el libro de Romanos, que él iba camino a Damasco a destruir a un montón, o a un par, o al menos uno, que conocía a Jesús, que decía ser cristiano, e iba camino a Damasco a exterminarlos porque eran una plaga, eran herejes y había que exterminarlos bien pronto, eran un peligro para la sociedad. Y allí iba camino a Damasco, pero dice que un haz de luz, un rayo de luz, lo hizo caer a tierra. Todos vieron ese haz de luz, pero él escuchó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al poderoso no lo tiró un ejército. No se encontró con un soldado romano poderoso, con un soldado de otra fuerza, o con un gladiador, no se encontró con nadie, se encontró con una luz, y la luz lo tiró al suelo. ¡Ey! Soldado romano, llevaba la espada para matar. Y piensen, por favor, si alguna vez vieron una película de aquellos tiempos donde estaban los soldados, el soldado no era uno que manejaba la computadora como hoy, que aprieta un botón y tira un misil. Los soldados eran preparados, entrenados, tenían que tener una fuerza en los brazos porque las espadas esas eran de hierro. Hoy usamos láser, usamos balas, es toda una cosa tan distinta. Pero ese soldado tenía que tener una fuerza en sus brazos. Yo me los imagino, eran todos atléticos, unos brazos impresionantes, una fuerza terrible, porque tenían que tener la espada. ¿Quién lo voltea? Una luz. Al poderoso. Así que no se crean tan grandes, porque puede venir una luz y los tira al piso. Y él dice: ¿quién eres? Entiende algo, porque era un soldado, sabía de poder, y dice: ¿quién eres? Señor. Y ustedes conocen la historia: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es una locura lo que estás haciendo, estás pateando descalzo a una púa. Y segunda pregunta de Pablo, entendiendo la autoridad: ¿qué quieres que haga? No había mucho más para hablar. No se levantó y ¿a quién tengo que matar con mi espada? Te destruiré, luz. ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Pablo conoció el poder. Por eso él tenía autoridad para conocer el poder, para hablar del poder. Se dio cuenta que toda su vida fue vana, que todo lo que hizo hasta ese momento había sido sin sentido, ridículo, y esa estructura mental debió ser restaurada. Esa cultura romana, griego-judía,
o judeo, romano, griega, no sé cómo sería lo que tenía dentro de la cabeza, pero todo eso lo tuvo que restaurar ahora para entrar en una nueva ciudadanía, que era la ciudadanía del reino de los cielos, donde Cristo era lo importante, donde Cristo era el Señor, donde él entendió que ni los romanos, ni los griegos, ni los judíos tenían un poder, una capacidad de transformar una vida como una luz y una palabra que vino del cielo para cambiar su vida y empezar a ser una nueva persona. Esa palabra va a ser soltada, está siendo soltada hoy para tu vida, para que recibas esa palabra y puedas romper con toda estructura de tus pensamientos. Pablo tuvo que destruir todo lo viejo para entrar en algo nuevo. Porque las cosas viejas pasaron, dice así la Escritura, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas empiezan a hacerse nuevas. Porque ¿saben que hay mucha gente que es buena? ¿Ustedes conocen gente buena? Sí, claro que hay gente buena. Se verá el infierno. ¿Pero cómo? Si es bueno. Y nosotros decimos, una persona tan buena. Lo único que le falta es conocer a Jesús. Todo. Le falta todo. Pero es que una persona buena. Y todos son buenos. ¿Saben ustedes? Yo hablo así, miro al costadito porque están los músicos, todos los chicos acá, los multimedia, los sonidos, están todos acá atrás. Están todos con barbijo. Les aclaro a la gente. Están todos con barbijo y yo los tengo sentenciados que tienen que estar a distancias prudenciales. Así que más vale que... Mirá, ahí se rompió algo. Entonces toda la gente estamos acá cumpliendo con todo lo que dice este protocolo. Pero hay gente que es buena. ¿Y saben por qué digo que hay gente que todos son buenos? Porque cuando se mueren, ¿vieron que fueron a algún velorio alguna vez? Y dicen, tan bueno que era. En la vida nunca se dio cuenta nadie, pero es tan bueno que era más bueno que el Asi. Mira, yo no sé cómo era, pero lo bueno no sirve. Por eso el apóstol Pablo empieza bueno, yo me quiero adelantar, yo quiero no adelantarme. Pablo era muy buen hombre viejo, pero necesitaba empezar de nuevo. Dijo que era necesario nacer de una nueva forma, que ya no era la biológica, sino era por la fe. Diga conmigo, nacer por la fe. Es por la fe. Y vamos a entender acá que vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 18. Es interesante esto de la fe, porque nosotros decimos, yo tengo fe, yo creo en Dios, tengo fe, ya está, me voy al cielo. Esperen, porque hay dos maneras de tener fe, o dos acciones acerca de la fe, o no acciones. Dos posiciones acerca de la fe. Miren, Santiago 2:18 dice así. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. O sea, no son ni la fe ni las buenas acciones. Es las buenas acciones que hacemos por la fe. Les vamos a mostrar la fe por las buenas acciones. No son buenas acciones porque buenas acciones hace mucha gente. Muchos políticos hacen buenas acciones. Mucha gente de bien hace buenas acciones. Hoy en la pandemia, en la crisis, en los problemas económicos, hay mucha gente que hace buenas acciones. Y esas buenas acciones no son nada si no está Jesús en el medio. Porque esa gente que hace comedores infantiles es loable, qué bueno, pueden dar su fortuna, pero no tiene una nueva vida. Y si no tenemos nueva vida, no podemos entrar en la bendición que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso nuestra fe se muestra por obras. Versículo 19 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea, creer en Dios no te garantiza nada. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? O sea, por fe, escuchen esto, por fe
yo recibo la salvación. Por la fe, yo recibo la salvación. Y porque recibo la salvación por fe empiezo a moverme y a hacer buenas acciones. Recibo la buena acción de Dios para convertirme y transformarme en un buen accionador en la vida, porque soy un hijo del Señor. Abraham, quiero hablar de Abraham. Abraham tuvo fe y tuvo obras. Escuche, interesantísimo. Abraham, por la fe, dice la Escritura, que creyó en su herencia. Abraham creyó en su herencia, creyó en una palabra del Señor, aunque ambos eran viejos. Abraham y Sara ya eran mayores, muy mayores, y Sara tenía el agravante que no había sido mamá porque era estéril. O sea, él era un viejo y ella una vieja estéril. Todos los problemas juntos los podían tener, pero Dios le dio una palabra: vas a ser papá, vas a tener un hijo, te voy a cambiar el nombre de padre enaltecido a padre de multitudes. Y él lo recibe, y él lo cree, y empieza a manejar eso, y la respuesta es que tuvo un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Creyó, se sostuvo en la palabra, y le aparece el hijo Isaac, sin obras. Solo creyó en la promesa. Sin obras se cumplió la palabra divina. ¿No me creen? Romanos 11:11. Romanos 11:11 dice: fue por la fe. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Ninguna obra. Ninguna obra. Solo creyó y apareció Isaac. En la vejez, en la ancianidad, en la esterilidad, una palabra hace que las cosas cambien. Eso es la fe de salvación, la fe sin acción. Pero Abraham, que también creyó junto con Sara que la promesa se iba a cumplir, se mantuvo en esa promesa y vivió y creyó en la promesa del Señor todos los días. Pero por la fe llevó a su hijo al monte para sacrificarlo. Por la fe subió al monte y por la fe levantó el cuchillo. ¿Por qué podía hacer eso? Porque tenía fe y creía en el poder divino de la resurrección. Creía que Dios podía resucitar a un muerto si hacía falta. Porque ese era el Isaac que él estaba esperando. Él era el Isaac de la promesa. Él era el Isaac del cumplimiento de la palabra del Señor, que en la ancianidad y en la esterilidad de su esposa vino Isaac y era la promesa, era la respuesta a esa palabra del Señor. Pero si Él me lo dijo, Él lo va a hacer. Y si lo tengo que matar, me lo va a resucitar, porque esta es la promesa de Él, esta es la palabra de Él, y no me voy a mover de ahí. No tengo vergüenza de creer en esta locura, porque le dijo a su hijo: vamos y volveremos. Y a la gente que se quedó abajo del monte le dijo: vamos a volver. Y en el medio de la circunstancia levanta un puñal para matar a su hijo. Pero como Dios que no es que no lo sabía, Dios le quería demostrar a él que él tenía fe y que eso iba a tener recompensa, y le trae respuesta. Efesios 11:17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Escuchen, el 19 es clave. Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y que en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Una es la fe de la salvación, una la fe de creer en la palabra, y la otra es la acción de la fe.
Es importante, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no cumple resultado. Diga conmigo, no tengo vergüenza, es poder. No tengo vergüenza, es el poder del Evangelio. Es el poder del Señor que está obrando en nuestras vidas. No es el evangelio de poder, el del viejo hombre, de la vieja persona, de lo antiguo. Es el poder que Dios se manifiesta en la nueva persona, en el creado según Dios, en la persona creada según Dios. Mujer, si naciste de nuevo en la fe, si le creíste al Señor por la palabra, sos una nueva criatura, sos una nueva persona, sos algo poderoso de parte del Señor. El poder de Dios está en tu vida. Lo mismo para vos, varón, si te animaste a creer, sos un nuevo hombre, una nueva persona creada según Dios. Porque si sos muy buena persona pero no tenés a Jesús en el corazón, no te sirve de nada. Filipenses 3, por favor. Filipenses 3, versículo 4. Si alguno, escuche por favor, presten atención, si podés anotarlo, graba esto, bueno, míralo de vuelta si no tenés para anotar, pero sería bueno que lo anotes. Filipenses 3, 4. Si alguno pudiera confiar en sus propios esfuerzos, dice el apóstol Pablo, ese sería yo. ¿Lo estás leyendo ahí? Sí, ¿no? Si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. No estaba hablando un pobre infeliz. Él no se paraba a dar testimonio y decía, yo era un infeliz que no conocía al Señor. Yo era un pordiosero que no tenía nada. Y Dios de su misericordia me alcanzó. No. ¿Vos tenés algo? ¿Vos te creés alguien? ¿Vos te creés importante? ¿Vos creés que sos una persona destacada? Yo más que vos. Si vos te crees importante, yo me creo más importante que vos. ¿Por qué? Versículo 5. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Para ellos la circuncisión era clave. Había que estar circuncidado al 8º día, como dice la ley. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no había otro. ¿Te das cuenta de lo que te decía? Era el más argentino de todos. Era porteño, agrandadísimo. Dice, yo soy mejor que todos ustedes. A ustedes hacen todo un paquete y yo soy mejor que todo el paquete que me hagan ustedes. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. En cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¡Pah! ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con la mujer que la habían enganchado justo en el acto de adulterio? Que la habían agarrado ahí y venían todos para matarla. Y Jesús le dijo, menos mal que no estaba Saulo ahí. Porque él dice que había cumplido con toda la ley al pie de la letra y que nadie podía decirle nada. Él era intachable. No tenía nadie que levantarse en contra de él para decirle, sí, pero vos, nunca, nadie. ¿Se acuerdan que había un montón de gente? Y cuando Jesús dijo, el que está sin pecado, que arroje la primera piedra. Pablo estaba así. Pero después dice que soy el peor de todos, soy un pecador. Yo que el mal está en mí, que la raíz del pecado está en mí. Cuando conoce a Jesús, se da cuenta que todo eso... Quiero seguir. Versículo 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas. Pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Wow. Así es.
todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Todos mis honores, todos mis logros, toda la buena persona que fui, ese viejo hombre lleno de virtudes, de cualidades, de arrogancia, de creer que nadie podía hacer nada como él, pero era de verdad, él era sincero, él era honesto. Pero ¿qué le pasa? Cuando conoce a Jesús, dice, todo esto es una basura. ¿Y ustedes saben lo que es la basura? La basura no es algo que no sirve. La basura es algo que sirvió y ahora ya no sirve. Lo que vos me tires, un cartón de leche larga vida, ¿sí? Cuando se termina la leche, ¿qué hacen con el cartoncito? Lo tiran. ¿A dónde lo tiran? En el tacho de basura. Porque ¿qué es el cartoncito vacío? Basura. Pero imagínense que ustedes van al supermercado y le dicen, denme un litro de leche y le ponen la mano. No me lo pueden dar. Es extremadamente útil en un momento el cartón. Pero después que cumplió su función, es basura. Todas las cosas que vos hiciste hasta ahora fueron muy buenas en algún momento. Pero cuando conoces a Jesús, nada tiene valor. Todo es basura. Y ahora el apóstol Pablo empieza a trabajar de una forma distinta. Ahora él entiende que ya no es enviado por sus conocimientos, por sus capacidades, por su fuerza, por su ejército, por las autorizaciones que tenía de Sanedrín y de qué sé yo. Él dice ahora, soy siervo de Jesucristo enviado a predicar a las naciones. Segunda de Corintios 5:17 dice, interesante esto, conocido también para muchos. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en... se me borró acá. A ver, está lejos. Esto significa que pertenece a Cristo, que se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Una nueva vida ha comenzado. O sea, no estamos hablando de reparaciones, no estamos de restauraciones, no. Dios puede restaurar tu matrimonio, pero tu vida tiene que ser nueva. Dios puede restaurar tu economía, pero tu vida tiene que ser nueva. Dios puede restaurar un montón de situaciones en tu vida, tu salud, pero tu vida interior debe ser nueva en el nombre de Jesús. Romanos 6 habla de la identificación con la muerte. Tenés que identificarte con la muerte de Cristo y con la resurrección. Eso es resurrección, es una nueva vida. Es nacer de nuevo, es encontrarse. Isaac nació de nuevo, no lo mató, pero nació de nuevo. El puñal estuvo a 30 centímetros de su corazón para morir, pero volvió a vivir. Ser cristiano no puede ser por tradición, por historia, porque te congregás, porque escuchas los domingos, los días que haya reuniones y te escuchás todo y no te perdés nada. Eso no te hace cristiano. Cristiano es por experiencia, cristiano es por una situación personal, que algo que pasó. Y la cristiandad no se habla, la cristiandad se vive. Cristo no estuvo hablando solamente, sino mostrando, a tal punto que dice, si no me creen por las palabras, créanme por los hechos. Hay situaciones que a los hijos de Dios nadie las puede refutar. Las transformaciones en las vidas son irrefutables. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Quiere que seas transformado. Eso es poder del Evangelio. Por eso Pablo decía, no tengo vergüenza. Es poder de la buena noticia que opera milagros poderosos en aquellos que creen. Creer es la clave. La fe es lo que nos mueve. Por eso la fe es lo que tenemos dentro, esa convicción interior
Esa fe es la que nos va a mover. La convicción de las realidades del poder del Evangelio, de esas buenas noticias. La iglesia no es un edificio, es una comunidad de hombres y mujeres que se animan a creer, que se mueven confiados en que cada palabra que Dios dijo se va a cumplir. Mire si el apóstol Pablo se ponía a mirar televisión ahora y le decía, pare de sufrir. Pablo no sufrió cuando no tenía a Jesús. Conoce a Jesús y empezó a sufrir, se le dio vuelta la tortilla. Le pasó de todo. Persecución, peligro, naufragio, cárcel, mordedura de una víbora. Le pasó de todo. Antes no le había pasado nada. Cuando era bueno. Cuando había hecho todos los deberes bien. Nada le pasaba. Pero conoce a Jesús. Y dice, todas estas cosas no sirven. Y empezó a tener muchos problemas. Persecución, castigos. Murió preso. Pero él decía, he corrido la carrera, he peleado la batalla. He guardado la fe. Para vos, amada, para vos, amado, tienes que guardar la fe ante toda adversidad. No te avergüences de lo que has creído. No te avergüences nunca. Decirlo constantemente, no tengo vergüenza. Es el poder de la buena noticia. Basta de cobardías. El reino de los cielos es para valientes. Basta de debilidades, esto es para valientes. Y mujer, empezar a decir no tengo vergüenza, es el poder de la buena noticia. Y tenés que empezar a trabajar y servir al Señor para llevarle esta palabra a otros. No tengas vergüenza. No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A todos los que creen. Si vos te animás a creer, hay poder de Dios para tu vida. Hay un poder de Dios que se va a transformar. Hay un poder de Dios que va a glorificarse. Hay un poder de Dios que se va a manifestar profundamente en tu ser. Es un poder de Dios que va a hacer algo increíble. Hay poder de Dios para transformar toda tu vida, todo tu ser, toda tu familia, todos tus negocios. Dios los puede cambiar. ¿Cómo? Acá no es la sabiduría humana. Dios opera en la sabiduría del Espíritu, en la revelación del Espíritu. Cuando empieces a ser sensible al Señor, Él te va a revelar un conocimiento no humano, sino divino. Y la fe va a empezar a actuar y la salvación va a llegar a tu vida. La salvación llega el poder y llega la sabiduría. Todo eso con esa buena palabra del Evangelio, con esa buena palabra de salvación que está encapsulada en Jesucristo. Jesucristo es Jesús, el hombre que estuvo en la tierra, Cristo el Salvador, el vencedor, el poderoso, el que va a venir a buscarnos. El cielo en la tierra es Jesucristo. Jesús, el Cristo, fusionado en lo que vos estás necesitando. Hay poder de Dios para transformar tu vida. No importa la situación en que estás. Si estás bien, podés estar muchísimo mejor. Si estás mal, es el momento de encontrar solución para tu vida. Ahora, si me vas a decir estoy bien cuando esté mal, ¿para qué vas a esperar estar mal? Es el tiempo en que tenés que aceptar por fe. Es el tiempo que tenés que creer que un milagro va a acontecer en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Todo es posible para el que cree. Si nunca tuviste la oportunidad, si estás escuchando por primera o segunda vez una palabra como esta o reuniones como hacemos aquí a través de estas plataformas informáticas, quiero hacer una oración con vos. Quiero pedirle al Señor que se glorifique en tu vida. Quiero pedirle a Dios que te permita experimentar el poder de Dios. El poder de esta buena palabra, de esta buena noticia que estamos tratando de impartirte, de soltarte, de darte con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, con toda nuestra fe. Por fe fuimos salvos y por fe estamos aquí, creyendo que Dios, el Señor, se va a glorificar en tu vida. Si nunca hiciste una oración, te invito a que la hagas conmigo y que le pidas a Jesús que entre en tu corazón
y te haga vivir una vida nueva. Esa vida que dice Él que hay poder en esa buena noticia. Si nunca hiciste una oración de fe, si nunca hiciste una oración para darle tu corazón al Señor, qué buen momento para que lo hagas conmigo. Si nunca hiciste una oración y poder decir, yo no sé cómo orar, yo te invito a que me acompañes y repitas conmigo solo como para aprender una oración. Ahí donde estás, repetí conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias porque he escuchado una buena noticia y he escuchado que esta buena noticia tiene poder, tiene sabiduría y tiene salvación. Y si estoy necesitando algo, está relacionado en eso. Por eso quiero recibir esa buena noticia. Y esa buena noticia se llama Jesús. Quiero recibir a Jesús. Jesús, te quiero recibir. Decíselo, Jesús, te quiero recibir. Quiero que entres en mi interior, en mis pensamientos, en mi alma, en mi espíritu. Empiece a vivir conforme a tu palabra. Que lo que hiciste en esta tierra, tus enseñanzas y tu esfuerzo y tu sacrificio por mí, se cumplan en mí. Que yo pueda recibir todo lo que hiciste. Que esa palabra que dice que perdonaste todos nuestros errores, todas nuestras faltas, que las recibamos. Esto es importante. Jesús, entra en mi corazón y recibo esa nueva vida, esa vida conforme a tu palabra que está prometida. Amén. Amén. Y todos nosotros que ya conocemos al Señor, que hemos experimentado en algún momento la bendición de ser sus hijos, te animo a que oremos juntos para que vos también digas, no tengo vergüenza. En las buenas noticias no me avergüenzan. Son poder de Dios que actúa en la salvación de todo aquel que cree en Él. Padre, en esta hora declaro que esta palabra que fue soltada es impartida ahora y está llegando a cada corazón como una semilla es plantada en la tierra y empieza a dar fruto. Empieza a dar mucho fruto. Padre, esta palabra está siendo soltada ahora sobre tu linaje, sobre tu casa, sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Y recibimos esta palabra de no ser temerosos. No tenemos vergüenza. No tenemos vergüenza de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación, para transformación, para lograr una mutación en una vida que no está completa, que ahora va a estar completa en ti. Que no son las buenas obras que podemos hacer como personas, sino es comenzar una nueva vida en ti. Las cosas viejas quedaron atrás. Ahora ha llegado a tu casa una nueva vida. Ha llegado a tu mente, a tu corazón, a tu alma, una nueva vida conforme a la palabra del Señor. Recibilo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el tiempo del Señor. No te vayas, porque todos a veces cuando terminamos la administración se van, y cortan y bajan. Quédate adorando al Señor y aprovecha los momentos con coraje. No te avergüences. Es el tiempo de honrar a Dios. Honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tus tiempos, honra a Dios con tus pensamientos, honra a Dios con tu palabra, honra a Dios con tu ofrenda, honra a Dios con tu familia, honra a Dios con tus diezmos, honra a Dios con tu trabajo, honra a Dios con tus amigos, honra a Dios como iglesia, honra a Dios, exalta a Dios, que Él pueda decir qué buen hijo que no me hace buenas obras con la vieja persona, con el viejo hombre, con la vieja mujer, me hace obras por la fe, porque la fe sin obras no sirve para nada. Un beso grande, te amo, te bendigo, donde estés, en el lugar que estés, en la ciudad que estés, en la provincia que estés o en el país en que estés.
bendigo tu vida y que declaro y proclamo y alzo mi voz para decirte que el poder de la buena noticia se va a manifestar en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.